Bueno, en esta línea sobre el tema de la probable invasión, intervención o ataque militar de los Estados Unidos a México, eh, cosa que algunos de nosotros estamos hasta cierto punto al menos convencidos de la posibilidad, o sea, de que eso es un escenario posible. Con respecto a aquellos que dicen que eso es totalmente imposible o improbable, creo todavía los que dicen que es improbable están en mejor posición que aquellos que de plano descartan y dicen que eso es algo imposible. O sea, a estos últimos, en verdad, ni cómo ayudarles, ¿no? O sea, por momentos pareciera que les tenemos que ir a presentar a Estados Unidos de América. Hey, te presento a Estados Unidos de América, la potencia militar número uno de la historia del mundo, al menos de la historia reciente, que básicamente ha hecho lo que se le da la absoluta gana durante toda su historia. Y que por supuesto ha utilizado su poder bélico en contra de quien se le antoje, incluyendo causas que por momentos nunca nos quedaron del todo claras, porque la gran mayoría de las guerras en efecto son para robar recursos, para desestabilizar gobiernos, para imponer órdenes, para imponer controles, para tener eh, el control y el mando de ciertas áreas, de ciertas regiones, de ciertas naciones, tener la hegemonía mayor, el mayor nivel de hegemonía posible. Básicamente siempre así son las guerras. Y a pesar de que se entienden, por ejemplo, los motivos de la guerra de Irak o en Afganistán, que son muy evidentes, que no solo era el tema del 11S, una vendetta contra el 11S, sino que además querían matar varios pájaros de un mismo tiro, haciéndose de recursos petroleros, por supuesto. En el caso, por ejemplo, de guerras contra Vietnam, pues por eso nunca pudieron vencer en la narrativa, porque nadie se explicaba por qué estaban invadiendo y bombardeando Vietnam, que si bien tendrán sus razones, pues son únicamente perversas, creándose un enemigo a los vietnamitas y atacándolos de la manera más perversa, ruin y descarada, de esas guerras que en verdad el mundo pues no ha podido explicar. Y así le llaman además, ¿no? Guerra de Vietnam, como si los vietnamitas tuvieran o tuviesen la capacidad de poderse defender con esa simetría. Y aún así lo hicieron, y aún así muchos hablan, y yo soy de esos que apoyan esa teoría. Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam, sin duda alguna, porque los vietnamitas defendieron su tierra, porque era un terreno complejo, complicado, no eran las tierras habituales de los gringos, entonces hasta las serpientes terminaron siendo aliadas de los vietnamitas. La selva terminó siendo aliada principal de los vietnamitas. Su propia tierra terminó siendo su gran aliada. Hoy, y no voy a profundizar, pero sí quiero tocar, al menos introductoriamente, dos películas que a mi parecer son, te podrán gustar o no, a muchos nos han gustado las películas como tal. Pero más allá de la película hay ciertas cosas que por momentos parece que nos están revelando o develando. Y que si bien hoy yo he escuchado un tanto ya en temas de analistas o periodistas, opiniones divididas con respecto a qué opinan con respecto a Sicario. Hace poco yo escuchaba a eh, el autor de Cárteles Gringos, Jesús Esquivel. Pues al parecer no le convence del todo la película de Sicario. Si no es que no le gusta, tal vez no le convence del todo, ¿no? Lo que presentan ahí. Y pues también he escuchado a aquellos que pues hablan de que Sicario llega a revelar cosas importantes. Incluso esto mismo el propio Jesús lo reconoce, ¿no? O sea, que estos a veces exagentes de la DEA pueden llegar a basar o compartir información en el cual al final las películas se terminan basando. Eso es algo real. Sobre todo aquellos que son exagentes, ¿no? Ya sea de la CIA, de la DEA, del FBI, whatever, ¿no? O sea, eso es lo que le da también un tanto de sustancia a ciertas películas, como en este caso me parece que se lo da a Sicario. Hace no mucho yo hablaba de la película de Barry Seal de Tom Cruise, que también me parece
Vamos, para entender, en el entendido que estamos viendo y consumiendo a Hollywood, y que generalmente Hollywood pues llega a producir pues basura a nivel de masas, hay veces que tiene pinceladas, ¿no? Y que te da ciertas nociones, ciertas ideas, lo deja un poco ahí a la interpretación o la ambigüedad, pero que dentro de esas ideas a veces se revelan ciertas verdades. Eso es algo que hay que identificar. Por eso mismo creo que la película de Sicario es uno de estos casos donde la película, que hasta donde entiendo hay dos, las dos las he visto, pero no sé si hay tres o que estaba próxima a salir una tercera, pues ambas películas me parecen buenas películas, así nada más, ¿no? Como películas me parecen buenas películas. Ahora, la sustancia que nos revela qué tan en serio nos podemos tomar las películas de Sicario, pues yo diría que en un porcentaje alto, ¿no? Insisto, si no te termina de convencer por completo, al menos le tendrás que dar crédito en algo, porque hay algo por ahí que te revela que Sicario se maneja de manera distinta a esta típica línea de películas de acción. Sicario te termina revelando cosas que, insisto, pueden estar muy cercanas a la realidad. Hoy no voy a profundizar en ambas películas, simplemente comentarlas como películas que de alguna manera a veces, y esto hay que entender que Hollywood siempre lo he tratado de explicar, más allá de una productora de cine o de una industria de cine, la más grande probablemente del mundo o influyente, es un aparato de propaganda fundamental. Hollywood nos ha vendido desde el victimismo sionista o la mancuerna de héroes y víctimas anglosionista, del régimen anglosionista, porque es más o menos lo que te han vendido en propaganda durante décadas Hollywood. Esta mancuerna de héroes por un lado, el mundo anglo y los gringos que vienen a salvar al mundo, y por otro lado el mundo de las víctimas que son judías siempre. Entonces esa mancuerna siempre te la ha vendido de manera propagandística, te des o no te des cuenta Hollywood, y se la has comprado. En ese mismo sentido también nos han vendido que los talibanes árabes o cualquiera que venga encapuchado o tenga sus pues sí, sus símbolos con tendencia árabe, pues es probablemente un terrorista, y desde el 2000 más que nada, o sobre todo, pues tienes que tener cuidado de que no vayan a querer poner una bomba en tu avión. Esa fue otra línea narrativa muy importante. Pero ahora estamos ante un Hollywood que ya desde hace algunos años nos está vendiendo el mundo del narco. Y desde distintas trincheras ya. Series, películas. O sea, la producción del contenido de narco en los últimos años ha sido estratosférico. O sea, ha habido un aumento enorme en cuanto al consumo y producción de este tipo de contenido. En este sentido, Sicario siento que se distingue al menos en que te plantea, por ejemplo, en la primera película, que también los gringos están involucrados en el narco, que no nada más es el narco del lado latino, del lado colombiano, del lado mexicano, también los gringos están metidos y con las manos llenas de sangre, con las manos sucias y llenas de sangre, metidos en el narco, y que también hay narco del otro lado de la frontera, porque desde la primera película ya te plantean que del otro lado de la frontera no solo hay narco, también hay policías coludidos, por ejemplo, también hay agentes de la DEA o de la CIA coludidos, y al final hay un gobierno hasta cierto punto coludido, ¿no? En ese sentido, Sicario me parece que es más relevante que la gran mayoría de las otras películas relativas al narco. Sicario 2, que me gustó un poco menos que Sicario 1, pero bueno, al final no me pareció mala película tampoco. No se las spoileo, pero hay unas partes que sí ya me parecen demasiado hollywoodenses en Sicario 2. Me agrada también la perspectiva que te da. Hablan sobre el cruce de fronteras, sobre cómo también puede ser sumamente peligroso y a veces nada más se asume que es un cruce normalito, ¿no? Donde nada más tienen que hacer un rally, una especie de triatlón, un Spartan Race para cruzar la frontera, y no es eso, es que está lleno de riesgos y donde precisamente en esa cruzada pues también terminan reclutando gente, terminan arriesgando sus vidas precisamente por el crimen organizado.
Hay una escena particular en Sicario 2 que es precisamente de esto que empezamos hablando y que venimos hablando en los últimos meses, donde hay una incursión militar de las fuerzas estadounidenses para una operación de, no se las spoilo tanto, pero tiene que ver relativa a la hija de un narcotraficante. Eso es de lo que estamos hablando de alguna manera cuando hablamos de las incursiones o intervenciones a mayor nivel en México. Eso puede suceder, yo creo que es totalmente viable, a pesar, insisto, del escepticismo de algunos analistas o ingenuidad, me gustaría llamarle mejor, porque no es escepticismo aquello que es ingenuo. Quisiera mencionar las fechas de publicación de estas dos películas. Sicario, la primera, se presentó en 2015, se estrenó en 2015. Por otra parte, Sicario 2 se estrena en 2018, hay apenas 3 años de diferencia. Y al final lo que quiero cerrar y concluir es que Hollywood no te plantea narrativas tampoco por casualidad. A veces te preparas ideológicamente. Te, de alguna manera te advierte por dónde van a ir las líneas, no de Hollywood, a veces hasta de la propia macropolítica estadounidense, de la geopolítica estadounidense. En ese sentido, aquí te puedes dar cuenta, en Sicario, de hecho todavía aparece la Policía Federal, esa Policía Federal azulita de México, hay escenas, de hecho, donde están por cruzar la frontera, donde aparece la Policía Federal, aquella que pues tenía una influencia total y absolutamente clara de Genaro García Luna, en los sexenios sobre todo de Felipe Calderón. Estábamos ahí cerca también ya del sexenio de Peña Nieto, pero ahí lo que te está reflejando esa película es sobre todo la época calderonista en México. En 2018, lo que llama la atención es justamente esa escena de la intervención militar, que no es menor, porque intervienen con, pues no soy técnico o especialista en temas militares, pero son pues autos todoterreno, blindados y además con apoyo aéreo con de estos aviones que parecen aviones, helicópteros que son como Hawks, ¿no? Como halcones que vienen totalmente armados y que pues eso es a lo que nos referimos mucho de los analistas hoy día, cuando nos referimos a que Estados Unidos con toda claridad podría llegar a intervenir a México o hacer o realizar ataques en territorio mexicano. Tal cual como lo presentan en esa escena, ¿no? No precisamente tiene que ser... O sea, es que insisto, las posibilidades ellos van a elegir hasta dónde y hasta cuándo y cuánto van a estirar esa liga. Eso es algo que solo ellos saben. Pero el punto es que las posibilidades están abiertas. No son descabelladas, ¿no? Este tipo de ideas, ni de planes, porque estoy diciendo que Sicario 2 está en el 2018 y hoy estamos en 2025. Simplemente para dejar claro que estas no son ideas nuevas de Estados Unidos. No son planes nuevos, no son planes ocurrentes tampoco de Donald Trump. Para quien piense que Donald Trump nada más está utilizándolo como para salvarse de las polémicas que trae cargando como lo de Epstein. No, nada más tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Estados Unidos siempre piensa hacia afuera. Siempre piensa en cómo controlar lo que está fuera de sus fronteras. Siempre. Y si lo piensa en Irak o lo pensó en su momento en Vietnam, pues por supuesto que lo va a pensar también de sus vecinos más cercanos, en este caso de México o incluso de Canadá, donde hasta en mofa el propio Trump decía que Canadá era el estado 51, ¿no? O 50, no sé cuál es. No es que los estadounidenses de repente se pongan a pensar, ¿no? Es que ellos constantemente se rigen bajo la norma de la supremacía y la expansión. Esa es su línea. Por eso cuando hablan de Let's Make America Great Again, muchos piensan que nada más es una cuestión como simbólica. No, es una cuestión totalmente fáctica, totalmente palpable. Cuando dicen vamos a ser grandes no se refieren ni siquiera solamente a la nostalgia de lo que ellos puedan considerar que fue alguna vez grande América en el sentido simbólico. Se refieren al territorio. Por eso Trump lleva esta línea desde que llegó y sobre aviso no hay engaño, donde está hablando de Alaska, donde está hablando del canal de Panamá, y que por supuesto, si algo puede obtener de México, pues lo obtendrán a la fuerza si es necesario.
porque tienen esa capacidad, porque insisto, las potencias no le piden permiso a las naciones pequeñas. Entonces, esta es la cuestión importante. Hoy, insisto, no voy a profundizar en el análisis puntual de las dos películas, que me parecen buenas películas. Recomiendo que las vean. Simplemente vamos a dejarlo ahí en el sentido de que no es casualidad que en 2018, desde Sicario, ya estén ellos en Hollywood, en su maquinaria propagandística monstruosa, difundiendo y propagando ideas de intervención a México. Y justamente atacando a precisamente los cárteles, que es hoy, ya no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina, pero insisto, no es que a Trump se le acaba de ocurrir, es que esto lo traen en los genes, lo traen en las doctrinas, ya lo hablaba apenas ayer, desde la doctrina Monroe, el destino manifiesto, la doctrina Truman, todas las moralejas gringas que le heredaron a Kissinger. Entonces, esto no es una ocurrencia, estos son planes que generalmente estos tipos llegan a planear por siglos. O sea, sus planeaciones son de siglos, no de un día, de un año para el otro, ¿eh? Las planeaciones gringas son a largo plazo generalmente. Y ahora que están en decadencia, pues evidentemente estarían dispuestos a utilizar todo lo que esté a su alcance para evitar esa caída, esa decadencia. O en su defecto habrá que ver si al final terminarán acelerándola. Pero eso ya es otra historia. Lo que es viable es que están totalmente listos y capaces para poder intervenir en México, poderlo atacar si quieren de la noche a la mañana con drones, con misiles o con lo que quieran, o poder realizar operaciones militares como esta que reflejan en Sicario 2, en esa operación que es muy, muy interesante esa escena, es brutal, donde se enfrentan además contra las autoridades mexicanas que están coludidas, ¿no? Pero yo lo hablaba ayer, o sea, ¿por qué nos tiene que llamar la atención que puedan llegar a hacer esto cuando más o menos así se llevaron al Mayo sin el consentimiento del gobierno mexicano? Y hasta hoy el gobierno mexicano sigue tratando de pedir respuestas, cosa que nunca van a llegar, por supuesto, porque Estados Unidos no es el que diga, ah, claro, déjame te explico por qué decidí esto, ¿no? Insisto, Estados Unidos no le pide permiso a nadie, a nadie. Entonces esta narrativa que insisto se contradice sola del gobierno mexicano cuando dicen es que estamos colaborando y es que estamos cooperando, pues yo diría no se nota demasiado y yo creo más bien lo que están haciendo aquí los gringos es lo que se les da la rechingada gana, porque desde el mayo no te han explicado nada de su estrategia de seguridad o de su estrategia militar y además seguramente, claro, como se acaba de, al menos lo comentó el New York Times, pues firmando cosas debajo de la mesa, como incluso la posible intervención ya directa y el permiso, la luz verde de Donald Trump de decir vayan contra nuestros cárteles que ahora denominamos terroristas cuando nosotros mismos somos los que los estamos financiando. Insisto, porque no olvidemos y perdamos esto de vista, al final es una trampa gringa, porque ese es el pretexto que ellos crearon desde hace décadas para poder justamente llegar a este momento, ¿no? A dar la orden 66 y decir, oh, ahora sí, tenemos el pretexto para poder invadir a México, para poder intervenir en México, para poder atacar en México. Quien también piense que con eso se quiere realmente solucionar el tema del narcotráfico no ha entendido nada, porque no entienden que son los gringos los que provocan el narco. Lo único que generaron ellos es el pretexto, y el narco es el pretexto. El narco en su conjunto y en su totalidad, para poder venir seguramente a decir tengo la legitimidad de poder intervenir en México porque ellos no pueden contra sus propios cárteles, pero lo que menos les va a interesar va a ser realmente arreglar el problema, sino en todo caso lo van a venir a empeorar, y en todo caso lo que les preocupa es venir a robar, a extraer recursos, a robarse lo que quieran, a hacerse propietarios de lo que quieran, a hacer cordones de seguridad donde ellos decidan. Yo ya hablaba, pueden ser en lugares donde abunde litio, donde abunde el agua, o sea, pónganle el recurso que ustedes quieran, el nombre que quieran, a eso es a lo que vendrían. E insisto, tienen una variedad y diversidad de posibles líneas de acción, que insisto, simplemente el hecho de quererlo negar, pues es querer taparse los ojos ante lo inminente. Y ante la realidad, que pues yo diría que ya todos hoy pronostican que nos pueden invadir, pues claramente, pues es que ya nos están avisando, ¿no?
ya no veo cuál es la gran magia o dónde está su bola de cristal, aquellos que están básicamente futureando con lo que ya está ocurriendo en el presente, ¿no?